llegamos al capítulo número 11 de este taller virtual que estamos teniendo de matrimonios. Hemos escuchado muy buenas referencias de personas que han estado escuchando y nuevamente lo repetimos, no es algo que nosotros, de hecho, estamos aprendiendo mucho cada vez que estamos leyendo y que platicamos acerca de lo que estamos hablando. Nos damos cuenta cada vez que nos hace falta crecer en muchas áreas de nuestra vida y esperamos que a todos ustedes también les sea pues de ayuda, de bendición para sus vidas y para quienes les compartan este taller virtual que estamos teniendo. Sí, creo que es un crecimiento recíproco. Nosotros a la vez estamos creciendo junto con ustedes. Estamos avanzando un poco más y estamos muy contentos de llevar a cabo este taller. Estamos muy entusiasmados por todo lo que se viene, entonces estén pendientes. Y el tema de nuestro capítulo número 11 es espiritualidad no es lo mismo que ir a la iglesia. Entonces, me hubiera gustado saber que espiritualidad no es lo mismo que ir a la iglesia. Ese es nuestro tema número 11. Ese es el tema de este capítulo. 9 meses después, dice el libro que estamos leyendo, Jimena y Matías estaban sentados en la oficina de Gary Chapman y decían que tenían problemas y no sabían cómo resolverlo. Gary Chapman, como es un psicólogo, consejero de pareja, familiar, les preguntaba, ¿y cuál es el problema? Jimena decía, es que él me decía que era cristiano, él incluso nos conocimos en una reunión de iglesia, sin embargo, hoy dice que no le parece tan importante ir a la iglesia, hoy dice que prefiere irse a jugar los domingos, lo que dice el libro es que él se iba al golf y que prefería estar en el golf que estar en la iglesia, y Jimena decía, es que no puede ser posible que antes de casarnos, él asistía a la iglesia, él asistía a la reunión de jóvenes y dice el libro que bueno, ella la estaba juzgando y por una parte es cierto, la verdad es que Matías había crecido de una forma diferente a la que Jimena había crecido. Ella había crecido siempre con un círculo en donde sus papás iban a la iglesia, sus tíos eran de iglesia, entonces no solamente era ir los domingos, sino que asistían a grupos en casa, hacían actividades recurrentes en la iglesia, y Matías solamente fue porque en su escuela le enseñaron o los invitaron, más bien lo invitaron a un grupo en donde se platicaba de Dios. A él le pareció interesante, comenzó a leer la Biblia, comenzó a leer libros y él se empezó a entrar un poco más en este mundo espiritual cristiano, en donde él se decía ya o se llamaba cristiano, siendo que para él no era tan importante esta parte de la religión, ¿no? Él pensaba que era solamente una etapa. Cuando terminó la universidad, cuando se casaron, a él se le acabó ese deseo de seguir buscando, de seguir leyendo la Biblia. Decía Jimena, ¿y qué vamos a hacer cuando tengamos hijos? ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Quién es el que se va a tomar el tiempo de enseñarle la Biblia, etcétera? Y decía él, oye, pero ni siquiera tenemos hijos, ya que llegue ese momento platicamos de ellos. Pero en realidad, esto dice el libro que hay muchísimas personas que llegan a la oficina de este psicólogo, de este autor, en este caso Gary Chapman, y me imagino que de muchos lugares, hablando acerca de la religión, de qué es importante para ella y qué es importante para él. Y es precisamente de lo que vamos a estar platicando en este día. Bien, el autor del libro tiene estudios de graduado y posgrado en antropología. Y si alguno de ustedes dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es la antropología? La antropología es el estudio de la humanidad ya sea antigua o la actual. Y a menudo la antropología tiene descubrimientos culturales donde estos descubrimientos dicen que el hombre es incurablemente religioso. No hay cultura desarrollada en un sistema de creencias sobre este mundo que no tenga una creencia sobre el mundo inmaterial. Entonces, desde la antigüedad hasta este momento, en cualquier nación, todos somos religiosos de alguna manera, todos creemos en algún ser supremo, todos creemos en esto. Entonces, dentro de estas creencias religiosas influyen de gran manera en nuestro comportamiento como seres humanos. Esto ya sea desde las religiones primitivas, como mencionaba hace rato, hasta las actuales. Y fíjense que pues nuestra espiritualidad influye demasiado en nuestra manera de vivir. Por esto es que cuando dos personas están empezando en casarse,
se les recomienda que tengan de preferencia la misma religión y pues que también platiquen acerca de ello para ver si realmente son compatibles en sus creencias sobre religión, en sus creencias espirituales o y bueno, y pues pueden como avanzar en ese tema, en ese punto, o pues hay muchas parejas que no lo hacen, que no hablan acerca de eso y que a lo mejor les parece hasta un poco irrelevante, ¿no? Dicen, bueno, él en su rollo y yo en el mío. Y la verdad es que no, porque como comentaba mi esposo, cuando llegan los hijos es como que, chin, ¿y ahora para dónde nos hacemos, no? Entonces, estos son los estudios que Gary Chapman ha entregado junto con otras personas. Precisamente por lo que dice mi esposa, lo que estábamos leyendo acerca del libro, es que muchas de las religiones, en su mayoría, les piden que no se casen o que no contraigan matrimonio con personas que son de diferente religión, porque pues van a terminar o pueden terminar en un desacuerdo muy fuerte. Si ustedes han pasado por algo así o saben de alguien que ha pasado por algo así, el tema siempre es que me quiere convertir a su religión, quiere que yo vaya a lo que él hace. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Son preguntas que todo mundo se tiene que hacer, no solamente, bueno, nosotros somos cristianos y estamos hablando acerca o a través de un canal cristiano, pero en realidad muchas personas se toman o no se toman el tiempo más bien de platicar qué es lo que crees. ¿Qué tú crees que Dios es el que hizo los cielos, la tierra? ¿Qué es lo que piensas de Dios? Hay personas que tenemos diferente concepto de Dios y no que Dios sea diferente. Por ejemplo, hay alguna persona que le puede costar mucho creer en su papá porque de chico su padre, no sé, era alcohólico, abusaba de su mamá, le pegaba o simplemente no tuvo una relación muy agradable con él. Entonces cuando le presentan a un Dios que es un Dios de amor, un padre que es un padre de amor, probablemente tenga cierta pues lejanía o no tenga tanta confianza porque tuvo una experiencia de chico, de menor, con su papá que no fue muy buena. Entonces, primero tienen que saber cuál es el concepto que él o que ella tienen acerca de Dios. Hay que hacerse algunas preguntas, hay que tomar el tiempo para preguntarle: oye, ¿tú crees que la Biblia dice cosas verdaderas? ¿Crees que es literal lo que tenemos que hacer según lo que dice la Biblia? ¿O crees solamente que es como una mitología, un libro de historia? Todas esas preguntas y esas respuestas que se den entre ustedes van a ser muy importantes y decisivas para lo que se cree en su vida. Hay personas adultas que jamás han preguntado durante su vida como el sistema de creencias espirituales en su familia, en él o en su familia, sino que quizá nacieron en una familia budista, en una familia hindú, en una familia cristiana, católica, etcétera, y fueron educados de esta manera. Entonces ellos fueron creciendo en esta religión y pues ahora sí que son budistas, cristianos, católicos. Es como el equipo de fútbol, ¿no? Si tu papá es del América, tú le vas al América y nada más porque así naciste. Es más o menos igual. Sí. O sea, no se ponen como a ver el trasfondo o investigar o a buscar un poquito más allá, sino que simplemente lo son porque ahí nacieron y punto. Y ya de ahí no se cuestionan algo más, ¿no? No piensan más allá, no ven más allá de la religión. Entonces, tenemos que aprender a explorar acerca de nuestra religión, acerca de nuestras creencias y pues sabemos que no elegimos la familia en la que vamos a nacer, entonces por lo tanto tampoco cuando nacemos en esa familia no elegimos pues la religión con la que pues ya está esa familia, ¿no? Pero cuando somos adultos nosotros tenemos la responsabilidad y la capacidad de leer, investigar, de buscar, de preguntarnos, de orar con Dios. Dios, ¿eres real? Contéstame, ¿no? Y bueno, si nos damos cuenta, pues muchas veces la religión simplemente es una, como decíamos, es cultura, no es que yo sea realmente cristiana, católica, budista, etcétera, sino que pues simplemente es cultura. Y a lo mejor le preguntas a alguien y ¿eres católica? Sí, soy católica. ¿Y vas a la iglesia?
no, pues la verdad no me gusta ir a la iglesia, pero sí soy. O u otra religión, ¿no? O sea, no por no decir nombres, o cualquier otra religión. Entonces, son como religiosos por cultura. Entonces, tenemos que aprender a hablar acerca de la religión con nuestra pareja aún antes de casarnos. Y bueno, ahorita que ya estamos casados, si no has hablado con tu pareja al respecto, pues hay que hablarlo. Y tenemos que aprender a ser honestos con nuestras creencias, a hablar acerca de lo que creemos, de lo que queremos y de cómo es nuestra relación con Dios. Ya que cuando nos casamos enamorados, pues a lo mejor nos parece como mínimo este tema, pero la verdad es que no lo es. Tenemos que hablarlo y consultarlo con nuestra pareja. Para enriquecer un poco lo que dice mi esposa, imaginemos que los dos tienen la misma religión. Estamos hablando cuando hay diferencia de religión, pero imaginemos que los dos tienen la misma religión. Ella decía acerca de católica, y tú eres católica porque mis papás iban, ¿no? Nada más tradición. Pero puede haber otra persona cristiana o otra persona católica, cualquiera que sea la religión que profesen, que esté tomándose muy en serio el ir a la iglesia, el hacer pues lo que dice la Biblia, el estar constante buscando a Dios. Y es que en realidad la religión cambia también de acuerdo a la cultura. Nosotros aquí en América es muy diferente nuestra religión cristiana a la que se puede tomar en España, por ejemplo. No diferente en cuanto a creencias. La base es lo mismo, los principios son lo mismo, pero hay algunas... ¿cómo lo puedo decir? Hay algunos modismos, si lo puedo llamar así, hay algunas costumbres que, por ejemplo, aquí en México o en la mayoría de Latinoamérica, de América, no vemos muy bien el que un pastor o que una persona cristiana esté tomando vino. Sin embargo, cuando yo llegué a España, estuve viviendo un año más o menos en España, me di cuenta que había unos pastores, algunos hermanos que terminando la reunión se iban y tenían su copa de vino. Entonces para mí fue un choque pues grande, ¿no? Y para ellos era algo normal. Obviamente ninguno terminaba borracho, ni tirado, ni nada, pero era cultural. Igual creo que pasa con los argentinos o con alguna otra cultura de otros lugares. Entonces hay que poner atención cuál es la cultura que tienen, y claro, no es de que a mí me conviene más ser de esta, ¿no? Sino saber en realidad qué es lo que profesamos y cuáles son nuestras bases, cuáles son nuestras creencias, para poder platicar y ponernos de acuerdo en lo que vamos a vivir y cómo vamos a dejar el legado a nuestros hijos, ¿no? A nuestra generación. Sí, hablando de lo que comenta mi esposo, pues realmente, como decimos, puede haber cristianos o católicos que digan, sí soy católico, sí soy cristiano, pero van a la iglesia 1 o 2 veces al año. ¿Cuándo? En Navidad y en Pascua, o en Navidad, en Semana Santa, no sé, por ahí, ¿no? Entonces, hay que ver también qué tipo de cristiano o qué tipo, cómo ellos creen que están llevando a cabo su religión, ¿no? Porque como comentó, pues puede ser que ellos digan que sí son, pero van a la iglesia 1 vez al año. Ahora, hay otros que pues asisten con regularidad, 1 vez a la semana a la iglesia, y hasta ahí, ¿no? No se involucran más. Pero hay otras personas que les gusta involucrarse más, que además de que van a la iglesia, leen la Biblia diariamente, tienen un devocional diario, participan en actividades en las que sean de ayuda a otras personas, y pues ahora sí que ellos exploran más la manera de aplicar enseñanzas de la Biblia a sus vidas. Y estas personas pues viven en una comunión cercana y constante con Dios, y están todo el tiempo platicando con Dios, alabándolo y todo esto. Esta es la parte más importante del día para ellos, cuando es su tiempo con Dios, de orar, de leer la Biblia, etcétera. Entonces, tenemos que ver también qué tipo de cristiano es esa persona, no nada más con que, sí soy cristiano y ya. O sea, sí, pero ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿En qué te gusta involucrarte? Sí. Bueno, aclarémoslo. Vamos a ver el grado de compromiso de esa persona con la iglesia y qué tanto le interesa comprometerse con la iglesia. Hablando del grado de compromiso, hay un ejemplo que pone Gary Chapman de una joven que decía que estaba saliendo con su novio y ya tenía 3 años, pero cuando empezaron a salir, él le dijo a ella que era cristiano, ¿no? Entonces, los dos, claro, iban a la iglesia, pero en este caso Andrés iba 1 vez a la semana a la iglesia,
Igual que al principio a ella pues le gustaba involucrarse más y ella era de leer la Biblia, y ella era de buscar de Dios y postrarse y orar, y se daba cuenta que la espiritualidad de su novio no era tan, o como dijo mi esposa, el compromiso no era tan grande o él no lo veía tan fuerte. Entonces esta mujer, esta joven, decidió dejar a su novio. No creo que muchos hagan eso. Dice incluso el autor, esa es una decisión muy madura y muy personal y muy buena, muy fuerte, porque normalmente no le damos importancia antes de casarnos a qué religión profesas o cuál es el grado de compromiso, como lo decía mi esposa, que tú estás teniendo con Dios o con la iglesia. En este caso, esta joven decidió terminar con su novio, obviamente en buenos términos, decirle, ¿sabes qué? Yo creo que tú y yo no podemos estar juntos porque yo siento que así son las cosas, tú crees que no son así, entonces no vamos a compaginar y a llevarnos a llevar esta parte muy bien. Al final dice Gary Chapman que ella se encontró a otra persona 3 años más tarde, estuvo con alguien que estaba comprometido completamente con Dios, que buscaban, que tuvieron hijos, tuvieron una familia. Ellos son parte de una congregación, son líderes en una congregación y le fue muy bien. Fue muy diferente la relación que tuvieron antes y después. Ahora quiero mencionar algo que no tengo aquí anotado, pero lo pensé. No quiere decir que no puedas traer a una persona que no es cristiana. Conocemos a 2 amigos, una que su novio no era cristiano y le empezó a hablar y le dijo, oye, vamos a la iglesia. El joven aceptó y hoy sirve en la iglesia, es una persona que está constantemente trabajando para la iglesia. De igual manera, un hombre que tenía su novia que no era cristiana, su familia no es cristiana para nada, sin embargo, habló con ella, se pusieron de acuerdo. Esto no es una regla, sino que podemos nosotros tomar en cuenta que si después de un tiempo no estamos compaginando en esta área de la espiritualidad, después puede ser muy difícil, porque de la misma manera como conocemos a estos jóvenes, también conocemos a mujeres y a hombres que les ha costado muchísimo tener una relación más allá con Dios o con la iglesia cristiana, porque su esposo no le permite ir a la iglesia, porque su esposo se enoja cada vez que ella va a la iglesia, o porque su esposa le hace la vida imposible cuando él quiere ir a la iglesia. Entonces hay conflictos muy fuertes que se pueden presentar si antes o si no se ponen de acuerdo ya casados. De repente ya nosotros estamos casados y no sabemos el grado de compromiso en el que yo quiero ir a la iglesia y mi esposa dice, bueno, pues no es para tanto ir a la iglesia, ¿no? Entonces es muy importante conversarlo. Sí, creo que ahí el secreto o el punto es hablarlo, es Sí. lo que tú dices, ¿no? Es aprender a hablarlo. Bueno, muchas parejas se casaron sí se casaron sin haber tocado el tema, sin haber hablado acerca de eso. Y bueno, simplemente piensan que este tema se arreglará al casarse. Dicen, bueno, ya cuando estemos casados ya vemos cómo nos acomodamos, vemos cómo hacemos. Y la verdad es que están tan enamorados el uno del otro que estas cosas las ven como mínimas, ¿no? Las ven como algo que se va a solucionar después. Y como podíamos ver en el ejemplo del inicio del capítulo, estaba Jimena y Matías y ellos pues a lo mejor no lo platicaron cuando eran novios, o como dice Jimena, yo pensé que él era cristiano, él me dijo que era cristiano y me acompañaba a la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Jimena y con Matías? Pues pasó que tras varias sesiones de consejería, ellos pudieron solucionar su conflicto hablando y escuchando al otro, más que nada aprendiendo a escuchar, lo que les hemos dicho en otros capítulos anteriores. Aprender a escuchar, tenemos que aprender a escuchar y ser amigos de nuevo, porque luego pasa que muchas veces cuando somos novios somos los mejores amigos, ¿no? Y vamos y le contamos todo al novio de que mi mamá me hizo y mi hermana y el trabajo y no sé qué. Y nos casamos. ¿Y qué pasa con esa amistad? ¿Qué pasa con toda esa confianza que teníamos? Muchas veces se empieza a disminuir y pues bueno, ya no le quiero contar nada a mi esposo, o luego pues ya no se vuelve tan mi amigo porque ya más bien es como mi competencia, incluso lo ven como competencia, ¿no? O lo ven como alguien que a lo mejor en lugar de sus amigos la puede juzgar o etcétera. Entonces tenemos que ir eliminando, tenemos que ir quitando esas barreras de nuestra vida, de nuestra mente, y regresar a ese tiempo cuando éramos mejores amigos,
regresar a ese tiempo en el que nos escuchábamos, porque como me interesaba lo que él o lo que ella me decía, yo ponía atención y la escuchaba y trataba de entenderla. Tenemos que regresar a esa etapa y entonces escuchar y tratar de entender a la otra persona. Fue lo que hicieron Jimena y Matías, y los dos encontraron una solución para sus conflictos. Matías aprendió pues decidió ir a la iglesia porque sabía lo importante que era para Jimena, y Jimena accedió a cambiarse de iglesia, en una iglesia donde Matías estuviera más a gusto, donde Matías se sintiera más involucrado. Entonces, es lo que tenemos que hacer, aprender a escuchar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, y recordar que pues somos amigos. Las creencias religiosas, lo tengo subrayado, van acompañadas a menudo de fuertes emociones y convicciones profundamente arraigadas. No sé si ustedes han hablado con una persona que sus papás son cristianos, son católicos, y sus creencias normalmente, o por la mayor parte de veces, ellos tienen profundamente arraigado esas emociones, esas convicciones. Entonces hablar de decirle, oye, tú cámbiate, oye, tú sé como yo quiero que seas, es un poco difícil si no se hace con sabiduría, si no se hace con cautela. Y para eso es este capítulo, para que podamos abrir el hilo, para que podamos hablar. Hay personas que yo creo que nos están viendo, que son cristianas, profesan la misma religión o el mismo camino de buscar a Dios. Sin embargo, como lo decía mi esposa al principio, el compromiso es diferente. Entonces es bueno tomar en cuenta este capítulo o eso que estamos viendo para que podamos poner en la mesa, podamos decir, ¿sabes qué? Yo sí creo que tú te comprometes demasiado, creo que eres un fanático, una fanática, o vamos poniéndonos de acuerdo, porque muchas de las veces también los hombres y las mujeres terminan en conflicto porque ella va mucho a la iglesia, y pues no, ella también debe de tener tiempo para mí, ¿no? Pero platicando y llegando a un acuerdo podemos decir, oye, ¿me permites este día asistir? Después tomamos un día para que tú vayas también a la iglesia. O sea, todo esto, como le dice mi esposa, es aprendiendo, platicándolo y escuchándolo. Así es. Y bueno, para ayudarles a iniciar la conversación, tenemos algunas preguntas en nuestro manual que tuvimos algunos errores por allí en algunos. Entonces, les vamos a ir leyendo las preguntas y ustedes las van checando aquí en su manual a ver cuáles están bien y cuáles no. Y también los que no tienen manual, por favor, como les decimos cada capítulo, anótelas, escriba su respuesta y no deje pasar esta oportunidad, por favor. Número 1 dice, ¿cuáles son las creencias religiosas de tus padres? Es para que lo apunten, cuáles son las creencias religiosas de tus padres. Platíquenlo también, apúntenlo, anótenlo. La número 2 dice, ¿has modificado las creencias que fueron inculcadas de niño? ¿Tú has hecho algún cambio en esas creencias? Nuevamente lo repito, ¿has modificado las creencias que fueron inculcadas de niño? Sí, número 3 dice, ¿dónde te encuentras espiritualmente? ¿Tú cómo crees que te encuentras espiritualmente o dónde te encuentras espiritualmente? Esa es la pregunta, mejor dicho. Sí, pueden ponerse en alguna ocasión hice yo un tipo termómetro. Entonces, del 1 al 10, ¿en qué grado de compromiso te crees tú que estás espiritualmente? ¿Un 5, un 4, un 6, un 10? Entonces, pueden hacer ese tipo como de regla para saber en dónde están espiritualmente. La número 4 dice, ¿cuáles son sus creencias básicas hacia Dios? ¿Qué es lo que creen de Dios? Como les dije, no es que Dios sea diferente, sino que tenemos diferentes perspectivas acerca de lo que Dios puede hacer. Alguien lo conoce nada más como un Dios sanador, alguien lo conoce como un padre amoroso, alguien lo conoce como una persona que sí está conmigo, pero está lejos. Entonces es importante saber cuáles son sus creencias básicas acerca de Dios. Número 5, ¿qué tan activo eres en la iglesia? Si tú estás involucrado en alguna iglesia, contesta esa pregunta, ¿qué tan activo eres en la iglesia? ¿Poco, regular o mucho? O pueden hacerlo así como de ser esposo, como un termómetro, y pueden calificarse del 1 al 10. Número 6, ¿crees que tienen buena intimidad espiritual en tu matrimonio? ¿Crees que lo que estás haciendo en tu matrimonio o con tu matrimonio es algo en donde la espiritualidad esté de por medio? Número 6, ¿crees que tienen buena intimidad espiritual en tu matrimonio? Y número 7, ¿cómo pueden mejorarla? Después de que contesten las 6,
vamos a las 7 y escriban cómo es que pueden mejorar esa intimidad espiritual. Sí, por último en su manual y ya en la parte de atrás, si le dan la vuelta a la hoja, yo le di la vuelta, dice cosas importantes que debemos de saber o que debemos de tomar en cuenta de cada uno. El punto número 2 dice el concepto de, lo que vamos a escribir en las líneas punteadas dice el concepto de mi pareja hacia Dios. Es lo que tenemos que tomar en cuenta, que es algo muy importante. El punto número 2 de muy importante es... Dice compromiso con la iglesia, el compromiso con la iglesia, punto número 2. Eso es muy importante. Y la otra cosa muy importante es qué tan importante es la fe para él o para ella. Qué tan importante, lo que puedes poner ahí es importante la fe para él y para ella. Es como un punto, no es pregunta, sino que es una afirmación. Es importante la fe para él, es importante la fe para ella. Entonces, para que lo tomes en cuenta. Y bueno, en la parte de abajo los cambios que haré hoy. Ustedes saben que pueden escribir y pueden ponerse de acuerdo con su pareja para hablar acerca de este tema muy importante que, repito, muchas personas al año, a los 5 años, a los tantos años de casados, se han dado cuenta que pueden tener conflictos solamente por no ponerse de acuerdo en este caso. Así es, esperamos que este capítulo pueda ayudarnos, pueda empujarnos a que avancen un poquito más en su vida espiritual y deseamos que sea de bendición para sus vidas y que puedan compartirlo con las personas que aman. ¿Amor? Sí, gracias por acompañarnos, gracias nuevamente por estar aquí, gracias por quedarse hasta el final. Esperamos vernos el próximo capítulo la próxima semana. Nos vemos.